Era Nochebuena, y en lugar de estar en casa rodeado por el calor de la familia, estaba en una habitación de hospital fría, sintiendo un dolor insoportable en el abdomen. Mi cuerpo era débil, pero me dolía aún más el corazón. Mientras mis hijos pequeños jugaron inocentemente en la esquina de la habitación, sostuve el teléfono con manos temblorosas, escuchando a mi madre gritando en el otro extremo de la línea. «No nos pidas que cancelemos nuestros planes nuevamente. Compramos estos boletos durante meses». La frialdad en su voz resonó en la habitación, más nítida que cualquier bisturí que los médicos pudieran usarme esa noche. Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien cuidara a mis hijos mientras se sometería a una cirugía de emergencia. Pero para mis padres, un espectáculo era más importante que la vida de su hija. La ironía era cruel. Durante años, los he ayudado financieramente, enviando dinero religiosamente cada mes para cubrir sus gastos. Incluso después de perder a mi esposo en un accidente devastador, seguí apoyando a aquellos que, en ese momento, se negaron a ofrecer el menor apoyo. Mi padre era aún más cruel, sin rodeos. «Estamos retirados ahora. Merecemos disfrutar de la vida sin sus problemas». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Siempre supe que mi hermana menor, la hija dorada, era su prioridad. Pero nunca imaginé que en mi peor momento sería tratado como una carga desechable. Fue allí, en esa cama del hospital, con mi vida por un hilo, y mis hijos sin ningún lugar a donde ir, que entendí la verdad que evité toda mi vida. Nunca fui una prioridad para ellos. Mis lágrimas se quedaron en silencio, mezcladas con dolor físico y profunda decepción. Pero en ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Con el teléfono todavía en la mano, escuché a mi padre repetir: «Te estás convirtiendo en un problema. Un problema». Así es como me llamó. Apenas podía respirar tanto dolor, sentí mi fuerza lentamente, pero nada me dolía más que escuchar que mis propios padres me vieron como una molestia. Mientras tanto, mis hijos se rieron inocentes, sin comprender que estaban a punto de dejar su suerte por quienes deberían protegerlos. Mi madre, con su frialdad habitual, enfatizó: «Necesitamos colgar, todavía tenemos que prepararnos para el espectáculo». Y con eso, la llamada fue cerrada. Durante unos segundos, me quedé allí, mirando la pantalla desvaída del teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué haría ahora? Todos mis amigos y conocidos estaban ocupados con sus propias familias esa noche festiva. Mi corazón aceleró con la desesperación. ¿Quién se quedaría con mis hijos mientras yo iba a la cirugía? Fue entonces cuando sentí una mano suave para aterrizar en mi hombro. La enfermera que monitoreó mis signos vitales, una mujer llamada Valeria, me miró empatía. «Conozco a alguien que pueda ayudarte», dijo dulcemente. Con un nudo en la garganta, asentí. Nunca he sido tan vulnerable, tan expuesto. Pero en ese momento, por primera vez esa noche, sentí un hilo de esperanza. Alguien que apenas me conocía mostraba más humanidad que aquellos que me trajeron al mundo. Mi historia con el rechazo de mi familia no comenzó esa noche de Navidad. Desde que era niño, aprendí que para mis padres solo era un detalle en sus vidas. Mi hermana menor, Clara, siempre ha sido la estrella de la casa. Cuando gané un premio en la escuela, mis padres ni siquiera fueron a la ceremonia porque Clara hizo una audición para un comercial local. Cuando me gradué de los honores de la universidad, apenas recibí una felicitación, porque Clara había obtenido un nuevo papel como extra en la televisión. ¿Mi boda? Fue una molestia porque la ceremonia estaba lejos de su casa. ¿El nacimiento de mis hijos? Muy ruidoso, dijo todo mi madre después de la única visita que hicieron. Aún así, seguí intentándolo. Seguí creyendo que algún día verían mi valor. Y para demostrar mi amor, ayudé financieramente. Cuando se retiraron temprano, fui yo quien jugó parte de su comodidad. Quería demostrar que la familia debería apoyarse mutuamente, que el amor debe ser incondicional. Pero esa noche de Navidad me di cuenta de que este amor solo existía en un lado, el mío. Para ellos solo era un asiento para caminar. En esa cama de hospital, sintiendo que mi cuerpo falla, entendí que nada de lo que hice cambiaría eso. Mi lealtad no fue recíproca. Y por primera vez en mi vida, pensé seriamente en la idea de simplemente cortar estos lazos de una vez por todas. Todavía aturdido por el dolor y la decepción, traté de pensar en otras opciones. ¿A quién más podría llamarlo? ¿Quién podría cuidar a mis hijos durante unas horas mientras luchaba por mi vida? Envié mensajes a los conocidos, pero nadie podría ayudarme en esa víspera de Navidad. La soledad fue abrumadora. El tiempo era contra mí, y los médicos estaban listos para llevarme a la cirugía. Fue entonces cuando Valeria regresó, un teléfono en la mano. Mi amiga Olivia es una niñera profesional,
especializada en niños que han sido trauma. Dijo. Ella puede venir de inmediato. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo de alivio, sino de gratitud. Un completo extraño se esforzaba por mí que mi propia familia. Respiré hondo y respondí, sin dudarlo. Sí, por favor, llámalo. Con estas palabras, comenzó a escribir una nueva historia. Una historia en la que ya no estaba obligado a rogar por el amor de aquellos que nunca realmente me han amado. Mientras estaba preparada para la cirugía, la realidad finalmente cayó sobre mí como un golpe final. Mi familia tomó una decisión clara, y no fui yo quien eligieron. Eligieron un espectáculo. Eligieron divertirse en lugar de apoyar a su propia hija en un momento crítico. Y lo peor, ni siquiera sintieron remordimiento. No preguntaron cómo estaba. No querían saber el riesgo de cirugía. Nada. Todo lo que importaba era el evento para el que tuvieron boletos durante meses. Pero irónicamente, en ese momento, su elección me libera. Con una última mirada a mis hijos y Olivia, que ya habían llegado y estaba con ellos, me prometí que si salía vivo de esa cirugía, mi vida cambiaría para siempre. Y así, con esta promesa en mi corazón, me llevaron a la sala de operaciones. Cuando me desperté de la cirugía, todavía aturdido para la anestesia, lo primero que sentí no fue el dolor, sino una calma extraña. La luz de la habitación me cegó por unos segundos, y al tratar de moverme, sentí que mi cuerpo pesaba como si fuera el plomo. Estaba vivo. La cirugía había sido un éxito, pero antes de que pudiera demandar algo, escuché las risas de los niños en la esquina de la habitación. Giré la cabeza lentamente y vi a Olivia sentada en el piso con mis hijos, jugando con algunas muñecas que había traído. Mi corazón se apretó para ver a Ethan y Emily sonriendo, ajeno al caos que había enfrentado en las últimas horas. Estaban bien, seguros, amados. No para sus abuelos, sino para un extraño que había elegido estar allí. Valeria entró en la habitación poco después, trayendo un vaso de agua y una sonrisa sincera en su rostro. «Lo tienes», dijo suavemente, como si ella supiera exactamente el peso de esas palabras para mí. Me tragué con fuerza, tratando de empujar las lágrimas que amenazaban con caer. No sabía cómo agradecer. Durante años, creí que la familia estaba definida por la sangre, el vínculo biológico que nos une con ciertas personas. Pero esa noche, una enfermera y su amiga me mostraron que la familia puede ser mucho más que eso. La familia son aquellos que eligen estar a su lado en los peores momentos. La familia son aquellos que extienden su mano cuando más la necesita, sin esperar nada a cambio. Irónicamente, mientras Valer y Olivia estaban preocupados por mí, y mis padres, ni siquiera habían preguntado cómo estaba. No había mensajes en mi teléfono. No había señales de preocupación. Solo un silencio ensordecedor que me dijo todo lo que necesitaba saber. No les importaba. Y por primera vez, me di cuenta de que tal vez ya no necesitaba preocuparme por ellos. Las horas que siguieron fueron de reflexión. Tumbado en esa cama de hospital, sintiendo el dolor, pasé toda mi vida en detalle. Los años de rechazo. El esfuerzo constante para ser aceptado. El dinero que envié todos los meses sin dudarlo. Las excusas que inventé para justificar su desprecio. Siempre me he dicho que la familia es para siempre, pero ¿qué pasaría si esta familia solo existiera para chuparme hasta la última gota? ¿Qué pasaría si pudiera reescribir mi historia? La respuesta llegó como una descarga eléctrica que cruza mi grano. Ya no los necesitaba. Había sido lo suficientemente fuerte como para aumentar la pérdida de mi esposo, para criar 2 hijos solos. Había encontrado apoyo en extraños que mostraron más amor una noche que mis padres en mi vida. Con mi mente hirviendo, le pedí a Olivia que me trajera mi teléfono celular. Mis manos todavía temblaban de debilidad, pero mi determinación era inquebrantable. Hice 2 cosas en ese momento. El primero fue cancelar la transferencia automática de dinero a mis padres. Esos 2.500 meses que les envié religiosamente, ahora tendrían un destino mucho más justo. Mis hijos. El segundo fue enviar un mensaje corto, simple y directo a mis padres. Ya no enviaré dinero. Mi familia y yo merecemos más que ser tratados como una molestia. Ya no ponte en contacto. Con un último aliento, eliminé la pantalla y cerré los ojos. Por primera vez en años, sentí que una paz genuina se apoderó de mi pecho. Yo me había liberado. Los días siguientes fueron difíciles, pero liberadores. Todavía débil para la cirugía, me quedé en el hospital por unos días más, siempre acompañado por Olivia y Valeria. Mis hijos no mostraron extrañeza por la ausencia de abuelos, lo que solo reforzó algo que ya sabía. Nunca estuvieron realmente presentes. Y ahora, sin el peso de esta obligación,
Me sentí más ligero que nunca, pero su reacción a mi decisión no fue de llegar. Tan pronto como tuve la fuerza para moverme por teléfono, encontré docenas de llamadas y mensajes perdidos. Ninguno de ellos me preguntó mi salud o los niños. Ninguno mostró arrepentimiento. Eran solo demandas y acusaciones. ¿Cómo puedes hacer esto con nosotros? Tenemos cuentas que pagar. Estás siendo egoísta. ¿No deberían la familia ayudarse mutuamente? Leí cada mensaje con frialdad, sin sentir nada más que alivio. Por primera vez vi la verdad claramente. Nunca fui una hija para ellos. Yo era una inversión, un recurso. Y ahora que les estaba tomando esta característica, su verdadero personaje estaba en exhibición. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado de Clara, mi hermana. A diferencia de nuestros padres, su mensaje no estaba lleno de demandas. Parecía confundida, casi ingenua. Mamá y papá dijeron que estás exagerando. Lo que está sucediendo. En ese momento, me di cuenta de que ella había sido tan manipulada como yo. Pero la diferencia entre nosotros era que estaba despertando, y ella todavía estaba atrapada en la ilusión que crearon. En los días siguientes, mi decisión causó un terremoto dentro de mi familia. Mi padre comenzó a llamar a familiares, quejándose de que los había abandonado. Mi madre dramatizó la situación, diciendo que estaban al borde de la bancarrota, como si tuviera alguna obligación de salvarlos. Pero el golpe final llegó cuando Clara finalmente decidió llamarme. Dijeron que cortó el dinero y ahora perderán la casa, pero nunca mencionaron nada sobre su cirugía. ¿Lo que está sucediendo? Me tragué. Entonces eso fue todo. Ni siquiera le contaron a mi hermana sobre mi cirugía, sobre cómo podría haber muerto de esa mesa de operaciones. Todo lo que les importaba era el dinero. Respiré hondo y le conté todo, desde la conexión cruel en la víspera de Navidad hasta los mensajes que me requieren continuar pagando por sus elecciones irresponsables. Al otro lado de la línea, Clara guardó silencio durante mucho tiempo, hasta que finalmente murmuró. No tenía idea. Su estafa estaba madura. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, mi nueva realidad comenzó a dibujar. Olivia continuó ayudando con los niños. Valeria se convirtió en una amiga cercana, y Clara comenzó a hacer preguntas. Pero lo que me sorprendió fue la reacción del resto de la familia. Cuando mis padres comenzaron a difundir su versión de la historia, algunos familiares comenzaron a enfrentarlos. Un primo lejano preguntó, ¿pero no compraste un bote el año pasado? Una tía preguntó, ¿y por qué no cuidaron a sus nietos mientras su hija estaba en el hospital? Las máscaras estaban cayendo. Los días siguientes fueron el caos. Mensajes desesperados, bonos incesantes. Y luego, finalmente, el silencio. Era oficial. Era libre. Pero la batalla aún no había terminado. Mis padres no estaban listos para rendirse. Todavía tenían una última tarjeta, y necesitaría ser más fuerte que nunca para enfrentarlos. Durante años, mi hermana Clara vivió dentro de la burbuja que nuestros padres crearon para ella. Siempre ha sido la hija perfecta, que nunca tuvo que preocuparse por nada, porque estaba allí para asegurarme de que todo estuviera bien. Cuando descubrió que había reducido a nuestros padres financieramente, su primera reacción fue shock. ¿Pero por qué?, preguntó, genuinamente confundida. Y en ese momento, me di cuenta de cuánto se había mantenido en la ignorancia. Con un peso en mi corazón, lo conté todo. Conté sobre la conexión cruel en la víspera de Navidad, cómo me llamaron una carga, sobre la desesperación que sentí cuando me di cuenta de que no podía contar con ellos o para cuidar a sus nietos a medida que enfrentaba una cirugía de riesgo. Le expliqué que mientras estaba entre la vida y la muerte, estaban bailando en un espectáculo, sin mente si sobreviviría o no. Al otro lado de la línea, Clara guardó silencio. Podía sentir su duda. Se formó el conflicto interno. Para ella, nuestros padres siempre han sido perfectos, pero ahora, frente a la verdad, sus certezas estaban rotas. Me dijeron que era solo un procedimiento simple, que estabas exagerando. Tu voz falló. Ella sabía que había sido engañada. Y en ese momento, una grieta se abrió en la pared de las mentiras que nuestros padres habían construido a su alrededor. Casi podía escuchar los engranajes girando en su mente, revaluando todo lo que creía de nuestra familia. En los días siguientes, Clara comenzó a hacer preguntas, no solo para mí. Ella se enfrentó a nuestros padres, pidió explicaciones. Al principio, intentaron minimizar la situación, para decir que era dramático, que estaba manipulando los hechos. Pero ya había sentido el sabor de la verdad, y ahora quería más. Ella comenzó a recordar viejos episodios, cómo siempre parecía estar en el fondo, cómo nuestros padres la pusieron en un pedestal mientras me ignoraban. Y luego vino la gota de agua.
Se enteró del bote y los lujosos viajes que hicieron a mi costa mientras yo luchaba por mantener a mis hijos solos. Fue entonces cuando Clara explotó. Ella me llamó, su voz cargada de indignación. «No puedo creer que fuera tan ciego», dijo, casi llorando. «También me usaron. De lo contrario me hicieron creer que estabas equivocado, cuando de hecho siempre chupaban todo de ti». Por primera vez, sentí que tenía un aliado dentro de mi propia familia. Mi hermana finalmente vio la verdad. Y ese fue solo el comienzo. Con mis padres fuera de mi vida, surgió un nuevo desafío ante mí: reconstruir todo desde cero. El peso emocional de cortar estos lazos era enorme, pero la sensación de libertad era aún mayor. Sin los $2,500 que les envié mensualmente, finalmente podría usar este dinero para algo que realmente importaba: mis hijos y mi futuro. Contraté a Olivia para que trabajara conmigo medio tiempo, asegurando que mis pequeños tuvieran el cuidado y la atención que siempre merecían. Por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin el peso de una obligación que nunca debería haber sido mía. Pero la reconstrucción no fue solo financiera, fue emocional. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para jóvenes viudas y madres solteras. Allí, conocí historias similares a las mujeres de las minas que fueron explotadas por su propia familia, que tuvieron que reinventarse después de ser traicionadas por aquellos que deberían amarlos. Poco a poco, entendí que mi valor no estaba definido por la aprobación de mis padres, que ya no necesitaba demostrarme a nadie. Yo era suficiente. Y más que eso, era fuerte. Clara, a su vez, también comenzó su propio viaje de redescubrimiento. La decepción con nuestros padres la golpeó, pero a diferencia de mí, no estaba lista para cortar sus lazos por completo. «Quiero creer que puedan cambiar», confesó a una de nuestras conversaciones. No intenté convencerla de lo contrario. Cada persona tiene su propio tiempo para ver la verdad, pero sabía que en el fondo ella ya entendía que nuestros padres nunca serían los padres que queríamos tener. Y luego vino el mayor giro de mi vida. Cuando menos lo esperaba, una oportunidad llamó a mi puerta. Un nuevo proyecto de diseño gráfico, encargado por un gran cliente, suficiente para darme la estabilidad que siempre soñé. Era una prueba de que estaba en el camino correcto. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi propio destino, y más que nunca, estaba seguro de que nunca dejaría que nadie me lo volviera a sacar. El silencio fue de corta duración. Después de darme cuenta de que realmente había cortado los lazos financieros, mis padres regresaron con una nueva estrategia: el discurso de la víctima. Al principio, eran mensajes sutiles, intentos de reconciliación tímidos. Mi madre envió una vieja foto de la familia acompañada de un texto frío. «¿Recuerdas cuando estábamos unidos? La familia debe permanecer junta, pase lo que pase». Pero sabía la verdad. Para ellos, la familia solo significaba algo cuando estaba pagando sus facturas. Cuando esto no sucedió, ya no era útil. No pasó mucho tiempo antes de que el enfoque cambiara de sentimentalismo a chantaje. Un día, mientras jugaba con mis hijos en el parque, una llamada insistente de mi hermana me sacó de ese momento de paz. «Van a tu casa», dijo Clara jadeando, y no es para disculparse. La opresión en el cofre volvió al instante. Sabía que llegaría este día, pero no esperaba que fuera tan rápido. Al llegar a casa, allí estaban. Se detuvieron en la puerta como si tenían derecho a ese espacio. Mi padre cruzó los brazos con impaciencia cuando mi madre asumió una expresión de falsa fragilidad. «Tenemos que hablar», dijo con voz dulce para ser real. Crucé mis brazos, firme. «¿Qué?» «Sobre el dinero». Mi padre respondió directamente al gruñido, sin rodeos. «El banco nos llamó. Si no pagamos la hipoteca en los próximos 2 meses, perderemos la casa». La solicitud estaba allí, sin disfrazar, sin rodeos. No querían saber cómo estaba después de la cirugía. No preguntaron por sus nietos. Solo querían dinero. Respiré hondo, sintiendo que la ira crecía dentro de mí, pero controlé mi tono de voz. «No es mi problema», respondí con calma. Mi madre se ahogó con la conmoción, como si mis palabras fueran una bofetada en la cara. «¿Cómo puedes decir eso? Somos tus padres. Los padres reales no dejan a sus hijos cuando más lo necesitan», le dije. «Esa elección esa noche tomaste una decisión. Ahora necesitan lidiar con las consecuencias». Todavía trataron de discutir, gritar, manipular, pero ya estaba protegido contra cualquier intento de chantaje. Y en ese momento, con mis hijos mirándome en silencio, me di cuenta de algo. Esa fue la lección más importante que podía enseñarles. Nadie tiene derecho a chupar su energía. Tiempo y paz solo para los lazos de sangre. La familia es la que realmente le importa, no a quien solo aparece cuando necesitas algo. Y por primera vez, yo fui quien cerró la puerta en la cara.
Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Sin las llamadas, sin los mensajes constantes, sin la sombra de la obligación sobre mí, me sentí ligero como nunca antes. Pero con esta libertad, también llegó el peso de la decisión. Cortar lazos con aquellos que deberían amarme incondicionalmente no fue fácil. La culpa, implementada por años de manipulación emocional, todavía susurraba en el fondo de mi mente. ¿Hice lo correcto? ¿Fue demasiado difícil? Pero fue suficiente para recordar la noche que supliqué ayuda y me descarté sin dudarlo para que todas las dudas se evaporen. No les debí nada. De lo contrario, ya había dado más de lo que cualquier hija debería dar a sus padres. Ahora era el momento de darme a mí y a mis hijos la vida que merecíamos. Sin el peso de la obligación financiera, mi vida ha cambiado radicalmente. El dinero que una vez fui para apoyar el lujoso estilo de vida de mis padres se invirtió en el futuro de mi familia. Pude contratar a una niñera de confianza, expandir mi negocio e incluso mudarme a una casa más grande en un vecindario donde mis hijos podían crecer de manera segura y felicidad. Y por primera vez en años, comencé a soñar nuevamente. Fue entonces cuando recibí un último golpe inesperado. Mi padre envió un correo electrónico a toda la familia, pintándome como la hija desagradecida que los había abandonado en un momento de necesidad. Omitió todos los detalles sobre mi cirugía, las innumerables veces que me descuidaron. En su relato, era una mujer egoísta, que de repente decidió cortar a sus propios padres de su vida sin ninguna razón. Pero esta vez, la respuesta de la familia no fue lo que esperaba. Si ella era tan cruel, ¿por qué nunca mencionaste el dinero que envió todos los meses? Un primo preguntó en el grupo. ¿Y por qué demonios fuiste a un show mientras ella estaba en el hospital? Otro pariente cuestionado. La estafa se había derrumbado. Mi padre trató de discutir. Trató de revertir la situación, pero era tarde. La verdad fue expuesta. ¿Y yo? Ya no necesitaba justificarme. Finalmente fui libre. Los meses pasaron y mi vida tomó un curso que nunca imaginé ser posible. Por primera vez, vivía para mí y mis hijos, sin el peso de la obligación, sin el constante miedo a desagradar a aquellos que nunca me han visto como una prioridad. Mi casa ahora era un hogar real, un lugar donde reinaba la paz, donde las risas de los niños llenaban las habitaciones, sin temor a ser vistos como una molestia. El pasado todavía estaba allí, como una cicatriz que nunca desaparece por completo, pero ya no dictó mi regalo. Finalmente tuve el control de mi propia vida. Fue entonces cuando recibí algo inesperado. Una carta, escritado a mano, en un papel que ya parecía amasado por el tiempo. ¿El remitente? Mi mamá. Por un momento, pensé en tirarlo sin siquiera abrir. Después de todo, ¿qué más podría decir? Pero la curiosidad era más fuerte. Con manos temblorosas, deslicé mis dedos por el sobre y comencé a leer. Tuve tiempo de reflexionar sobre todo lo que sucedió. Por primera vez, veo nuestras vidas desde una nueva perspectiva. Pasé meses tratando de convencerme de que estabas equivocado, que teníamos razón, pero la verdad es que te fallamos. Fallé a mi madre. Perdona. Solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente. La carta continuó, contando cómo mi madre y mi padre tuvieron que reinventarse, cómo vendieron la casa y el bote, cómo mi padre tuvo que conseguir un trabajo después de años sin trabajar. Pero lo que me sorprendió fue el final. No pidió dinero, no me pidió que los apoyara nuevamente, no pidió nada. Solo quería que supiera que ella había cambiado de alguna manera. Durante días, dejé esa carta sobre la mesa, sin saber qué hacer con esas palabras. ¿Era el perdón algo que quería ofrecer? Sabía que nunca podía olvidar todo lo que pasaba. Cada noche lloraba. Cada momento me trataba como un peso. Pero también sabía que almacenar rencor era una carga que no quería llevar para siempre. Entonces tomé mi decisión. Tomé el teléfono y envié un solo mensaje. No sé si estoy listo para perdonar, pero estoy dispuesto a escuchar. Y con eso, terminé uno de los capítulos más dolorosos de mi vida. No sabía si el futuro traería reconciliación o simplemente una despedida definitiva, pero por primera vez, estaba tomando esta decisión para mí.